Bienvenidos a esta... es que ya no hago la bienvenida. Rayos. Bueno, pero voy a hacer la bienvenida para que sea típico. Bienvenidos a este nuevo podcast al que van a ser los primeros mis invitados en escuchar el nombre de este podcast. Es súper interesante cómo se llama, la verdad. Van a decir, uff, qué creativo fue. A este podcast se llama Una Conversación. Y justamente porque es una conversación. Y a mí me gustó mucho el tema. Ahorita que mis invitados son Raymond y Luigi de Biotechnology. ¿Qué tal? Hola. 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 Los encontré en YouTube y espero que se sientan cómodos en este espacio, ¿verdad? Y prácticamente se llama así porque el podcast le puse un podcast como que de puras prisas, porque antes se iba a llamar Coffee and Science. Bueno, se iba a llamar Coffee and Science, pero luego me recomendaron de que, oye, ¿y si no van a hablar de ciencia? Y yo, sí, cierto. Si invito a alguien que no hable de ciencia, le voy a llamar Coffee and Chill. Era como que no le quería quitar el coffee, ¿verdad? Y de repente esa misma persona me dijo, oye, ¿y si a alguien no le gusta el café? Y no, me destrozó todo. Entonces dije, no, le iba a poner de que un podcast más, un podcast sin gracia, un podcast no creativo, no sé. Y dije, bueno, no hay ninguno que se llame un podcast, le voy a poner un podcast. Y luego de repente, estos últimos días, de que me di cuenta de, no manches, es súper increíble. Quiero sacar un restaurante. Quiero sacar un libro. Quiero sacar de que no sé, me vienen ingresos ahí de Elon Musk. Quiero sacar un carro y que se llame Un Carro. De que en vez de la Ford, del Hyundai o así, que llame Un Carro. Entonces dije, quiero hacer una conversación. Esos son los nombres que más pegan. A mí me parece que es la manera más que... O sea, de verdad no había captado la ¿cómo se le dice? La potencia, ¿no? ¿Cómo se le dice? ¿La dimensión? No, el potencial. No había captado el potencial del nombre de un podcast, ¿eh? O sea, sí, cierto. Lo que saques, le pones... Si sacas una línea de ropa, una camisa. Una camisa. Un pantalón. Sí. Pensando muy en marketing, muy bien hecho. Sí, ni siquiera yo había visto la capacidad de potencial. Pero pues bueno, Luigi, Raymond, bienvenidos. Ellos son ingenieros biotecnólogos. ¿Así les gusta que los clasifiquen o si ustedes les dijeran una clasificación, cuál les gustaría? A ver, Raymond, tú y la tuya, yo la mía. Hasta aquí hay clasificaciones distintas, ¿no? Doctor, es cierto. No, a mí me gusta más solo biotecnólogo. Bueno, o sea, nuestro título dice ingeniero, pero sabes que a la ingeniería no le sabemos nada. Correcto. A mí también me gustaría solo biotecnólogo porque... No, también con la ingeniería casi no... Estamos peleados. Sí, estamos muy mal con la ingeniería, la verdad. Nosotros somos malos ingenieros. Ya. Pero no son así como... Por ejemplo, a los físicos no nos gusta que nos digan ingenieros, ¿verdad? No son así como que... como que dicen, no, ingeniero, no me pongas así, ¿verdad? O sea, simplemente es porque no les gusta el que tenga también ingeniero atrás, ¿o sí? Pues en nuestro caso, bueno, en lo particular de Ramón y yo, es también por lo mismo. Que no nos gusta que nos digan ingenieros, a veces ya porque... Bueno... A mí en lo personal me tocó ver muchas veces a lo largo de la secundaria prepa que el profesor que me daba clases, si yo le decía, oiga profesor, o tal cosa, o licenciado, me decía, no, dime ingeniero. Y yo así como, bueno, a ver, ingeniero tal. Entonces a mí por eso no me gusta que me digan ingeniero porque a veces lo tomo como de presunción y es mejor, no, dime solo Luigi o solo dime biotecnólogo, lo que quieras, no te preocupes. Pero... sí tengo entendido, y me lo dijo Alan apenas, un compañero que invitamos al podcast antes, que... los licenciados en biotecnología no les gusta que les digan ingenieros en biotecnología. Porque sí son cosas, sí son aplicaciones de la biotecnología, ¿no? Un poquito distintas. Entonces, sí. Aquí tampoco nos gusta que nos digan ingeniero. Sí, y es que además es como... No sé, o sea, te dicen ingeniero y dices, no manches, ha de saber mucho, ¿no? Ha de saber a todo esto, pero... Bueno, al menos nosotros, aunque sí escogimos una carrera de ingeniería, pues al final nos terminamos enfocando un poco más en un área más, no sé, de laboratorio, sí. Más de investigación y todo eso. Nada relacionado a lo que, pues no sé, a lo mejor sería la industria o a lo mejor sería el diseño de... procesos prácticos, todo eso. Plantas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, que justamente...
Bueno, no sé si también en su universidad en la que estén, pero acá en la universidad es como que una guerra constante entre físicos contra ingenieros. Aunque bueno, en mi universidad, por cuestiones elitistas, es como que todos contra los ingenieros. Como tenemos muchos de los rectores son de la Facultad de Ingeniería, es como que la Facultad de Ingeniería es la más tuneada de toda la universidad. Es como que acá una universidad nuestra no tiene papel ni en el baño y la Facultad de Ingeniería tiene como 20 pianos. Entonces es como que por así, ¿verdad? Bueno, ustedes son yo los conozco de Biotechnology, un podcast de ciencia también. Hay más podcasts de ciencia. Un podcast de ciencias que me gustaría saber. Nacimos casi al mismo tiempo en cuestión de nacimos podcast. Nacimos casi al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaban calentando la idea? ¿O cuánto tiempo llevaban preparando esto de, oye, vamos a hacer un podcast de ciencia? Pero, Raymond, ¿tú contestas? Es que no me acuerdo cómo fue. O sea, tiene poquito, porque de hecho, ¿qué sería nuestro 19 podcast? Y es uno cada semana, entonces... O sea, ¿cuándo empezó? Pues llevamos como 5 meses, ¿no? Sí, ¿cuándo empezó? Sí, no tengo la fecha, pero sí tienes la historia de cómo nació que queríamos hacer un podcast, ¿no? Mira, la única historia que yo recuerdo es que Luigi llegó hace un día y me dijo... Bueno, porque aparte de Luigi, pues de por sí ya es de que sigan muchos... ¿Cómo le diría? Podcasters. Muchos podcasteros. Muchos podcasteros de diferentes áreas, ¿no? Nuestro conocidísimo clásico, Javier Santolaya. No, iba a decir este chico, el del creativo, el de podcast creativo. Roberto Martínez. Roberto Martínez, se me fue la onda. Y pues uno que otro de ciencia, pues como dijiste tú, Fran, pues casi no hay, ¿no? Entonces Luigi fue que dijo, oye, ¿y si traemos un podcast, si hablamos de ciencia, de una manera que no sea como... pues aburrido, como te voy a dar estos datos científicos, sino te voy a dar estos datos científicos. Entonces, no sé, así fue como nació la idea. Sí, yo la recuerdo igual, pero yo además le agregaría que Raymond... Dinosaurios, ¿no? Le agregaría dinosaurios. Y había ahí un pterodáctilo. Le agregaría que antes, Ramón era el que tenía más que nada la idea de innovar en la divulgación científica. Aunque, ¿qué van a decir? Uy, hacer un podcast de ciencias, qué innovador en la divulgación científica, ¿no? Pero no, Raymond siempre tuvo la idea de hacer divulgación científica, y es que al menos en nuestra escuela la divulgación científica iba por otros lados, de que presentaras carteles en conferencias, que te fueras a dar estancias por otros lados, así. Entonces, pues, iniciar un podcast porque, pues, justamente inspirado por varios como Santolaya, como por Roberto Martínez y varios otros que estaban pegando mucho en TikTok. De hecho, otros tipos como este señor Rafael Carvajal. Rafa Carvajal. Los TikTokers, Los TikTokers también nos inspiraron. Entonces fue como de, oye, pues hagamos un podcast. O sea, al fin y al cabo, no perdemos nada. Nos sirve para estudiar, porque aquí viene una estrategia súper buena que hacemos Ramón y yo. Como tenemos, ponle, un examen de inmunología la siguiente semana, pues que el podcast de esta semana sea inmunología, para que nos obliguemos a hablar sobre inmunología y aprender temas de inmunología, y ya el examen tengamos la información fresca, y tengamos la información fresca. No, además, como decía Luigi, sí era mucho como de... Pues si la divulgación solo se va a hacer en... pues escribe un artículo de divulgación o vete a este congreso. No es como si esa información llegara a las personas. Yo siempre le decía a él que para mí como que sí era importante que si hay ciencia, pues se dé a conocer a las personas que no están en el área de la ciencia. Entonces, ¿de qué forma se puede hacer? Y pues si en la actualidad... pues todavía apenas habíamos salido de pandemia, pues ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Pues a través de las redes sociales, a través de TikTok, que bueno, casi no hemos sacado videos directamente de TikTok que no sean de nuestro podcast. Pero van a salir más, van a salir. Pero pues qué mejor que pues un podcast donde podamos platicarlo, y no solo pues obviamente entre nosotros, sino como diferentes personas de diferentes áreas de la ciencia. Sí. Así fue. Sí, y pues bastante que funcionó, porque me llegó de repente por ahí. Yo me acuerdo que fue... No recuerdo cómo fue. Sí, ya me acordé. Estaba en YouTube viendo y de repente me apareció su capítulo. Era con una invitada. Era una señora. Habían como muebles de madera ahí en su escenario. Fue Nora. No recuerdo qué capítulo sea. Y luego lo vi y me gustó. Dije, no manches, mira, ellos también. Y luego vi que acababan de empezar. No recuerdo qué capítulo era. Y luego dije, déjame, les voy a mandar un mensaje.
y los buscaba en Instagram. Creo que en mi primer correo que les mandé les dije, yo suelo usar el Instagram para comunicarme, ¿verdad? Y los buscaba el Instagram y yo no. A ver, déjame meto a Facebook. El Instagram, no tienen aquí tampoco. Y los busqué y dije, bueno, les voy a mandar un correo. Creo que sí costó bastantito. Yo dije, no, ya me ignoraron. Sí costó bastantito en lo que llegó el correo o en lo que me contestaron. Dije, no, yo creo que no, tardó bastante y de repente me llega el correo. Empezamos a hablar, nos conectamos aquí por Discord. Y fue un proceso bastante así, ¿verdad? En el que me conocí su podcast y empecé a escucharlos. Y pues justamente así es como están aquí ahorita en una conversación, ¿verdad? Sí. De hecho, para justificarnos un poco, cuando tu correo justamente cuando nos llegó, mira, ya que estamos contando la historia, para que sepas cómo lo vivimos nosotros de este lado, ¿no? De cuando nos llegó tu correo. Primero estábamos en una época, si no mal recuerdo, ya casi en exámenes nosotros. Uh-huh. Entonces estábamos bastante atareados. Pero como habíamos comenzado el podcast, te juro que yo supe de que no, pues voy a crear el correo porque YouTube me pide crear un correo para poner esto. Pero nunca se me pasó por la mente de, oye, pues alguien te puede mandar un correo, ¿no? Alguien te va a querer contactar por correo. Bueno, en la descripción sí dice contáctenos por... Aunque en la descripción dice contacto, correo, pero pues nosotros, ¿quién nos va a querer contactar? Entonces no revisábamos ese correo. O sea, ese correo ahí estaba. Y un día, creo que para abrir mi cuenta aquí en mi computadora, porque era otra compu, tuve que usar el correo, abrí el correo y veo y le mando mensaje WhatsApp a Ramón de, oye, nos acaba de llegar una invitación de este chico, se llama Francisco, y nos está pidiendo que hagamos una colaboración. Pero me acuerdo que en aquel entonces, pues aún no sabíamos bien dónde estábamos cada quien, aunque tú sí nos dejabas bien claro que era Monterrey, que fuéramos, ¿no? O sea, que tuviéramos una colaboración. Y entonces tardamos por dos razones todavía más. O sea, tardamos todavía más. Primero, estábamos muy nerviosos. Digo, no manches, ¿qué tal si no le damos? O sea, ¿qué tal si no cumplimos, no? ¿Qué tal si no estamos al nivel? Y después fue, oye, ¿te das cuenta que llevamos 4 o 5 podcasts seguidos haciendo la broma de que somos de Monterrey? Porque como nos inspiró Roberto Martínez, a cada rato decíamos la broma de aquí en Orizaba, Monterrey, o aquí en Monterrey, aquí a la vuelta en Monterrey. Pero porque era la broma de que todos los podcasts son de Monterrey. O sea, para nosotros todos los podcasts, está en Monterrey. Entonces pues decíamos que estamos en Monterrey, pero era en broma. Y ya cuando tú nos mantienes... Ajá, yo le dije a Luigi de, oye, ¿y no será que pues a lo mejor cree que estamos en Monterrey? Mejor, si le vamos a responder, pues pensamos bien. Dile bien qué vamos a decir, dónde estamos, dile cómo lo vamos a hacer. O pensar opciones igual, ¿no? Como para no decirle, no, porque no eres de aquí o no somos de allá, ¿no? Sino decir, mira, sí, pero puede ser así. Es que justo yo creo que el mayor miedo era que nos cancelaras, o sea, que nos dijeras, no, ya no quiero hacer la colaboración porque que no éramos de allá. Porque cuando supieras que no éramos de Monterrey, cuando supieras que éramos jarochos, pobres veracruzanos, que éramos sureños. No puede ser de que así, ¿verdad? No, o sea, yo vi su contenido y luego pues seguían subiendo, ¿verdad? Aunque no me habían contestado y seguían subiendo y lo seguía viendo. Y luego a mí me quedó como anillo al dedo porque era otro podcast de ciencia y luego de repente digo, ¿de dónde serán? Y luego de Monterrey, la torre con todo. Son de aquí cerca. Y creo que fue a mí lo que me daba miedo. Fíjate cómo se vivió de este lado tu réplica, la réplica. Dije, no, han de pensar de que soy un estafador piramidal que les quiere vender Herbalife o algo, ¿eh? Dije, o sea, ¿qué pensarán ellos? Porque acaban de empezar y ya está llegando alguien a ofrecerles algo, ¿verdad? O sea, capaz sí van a pensar de que, oye, nos está estafando algo. Y yo sí pensé de que les mando algo para comprobarles que sí soy yo, no sé. Que pensarán que soy un señor de 40 años que quiere contactarlos o algo. Y fue justamente por lo que yo pensé que no me habían contestado. Yo dije, no, sí, pues sería turbio. Yo recién empiezo y me manda alguien a un mensaje así. Es como que, es turbio, ¿verdad? ¿Qué me estás ofreciendo? ¿Qué me quieres vender? Y fue por eso, ¿verdad? Ya cuando me dijeron que no eran de aquí, dije, oye, pues es bastante... fue como una entrada, porque yo ya llevaba... les preguntaba cuánto llevaban calentando el podcast antes de empezarlo, porque yo llevaba calentándolo desde 2021. Entonces imagínense, desde 2021 llevaba calentándolo y lo empecé en noviembre del 2022.
Ok. Entonces fue mucho tiempo. Y cuando lo empecé, dije, me empezaron a salir oportunidades de personas que no vivían aquí y me decían, oye, vamos a grabar pero por Zoom. Y dije, no quiero, no quiero grabar por Zoom. De hecho, ustedes estarán más que testigos cómo es mi afanación tanto al punto que quiero que la calidad se vea bien, que ustedes estamos los dos haciendo un esfuerzo grabando en dos pantallas. ¿No? Bueno, no grabando en dos pantallas, sino viéndonos en una externa y grabando en otra donde se va a ver a Full HD, ¿verdad? Sí. Y me dijeron de que no eran de aquí y dije, bueno, pero quiero colaborar. Y hace tiempo llevaba mucho tiempo queriendo hacer un podcast con multi invitados, con más de un invitado, ¿verdad? Y con temas, porque mi podcast es como que mi estudio es como que muy chiquito, no caben dos personas, muy apenas cabe una más. Muy apenas cabe una más. Y fue así que dije, bueno, es una buena razón para aventar mi otro proyecto, que ahora ya saben ustedes que es una conversación. Y claro, que puede tener temáticas y todo, ¿verdad? Sí. Y que de hecho, para también darle una idea a la gente de pues lo importante y lo bien que Frank se preocupa, pues porque la gente tenga la mejor calidad, es que incluso, o sea, si hubiéramos querido, a mi parecer, si hubiéramos sido maliciosos, bueno, no creo que no es de gente maliciosa, pero si hubiéramos querido y nos poníamos de acuerdo en poner fondos iguales y grabarlo de la manera en que podríamos grabarlo, podría hacer parecer que estamos en la misma recámara, o sea, digo de no, pues Raymond allá, yo acá, tú allá, y parecer que estamos en el mismo lugar. Eso es cierto, ¿verdad? De que les mando un screen de cómo se ve mi fondo y luego se pone en una pantalla verde detrás. Sí, bueno, pues justamente como mencioné, una conversación va a tener temáticas y una temática en la que me gustaría platicar y claramente muy bien asesorado con tanto Luigi y Raymond es de la fotosíntesis. A mí me gusta mucho, como les comenté, en un podcast que se pueden pasar a ver donde hablamos de biología y relación con la biología y la física en el canal de ellos. Aquí lo voy a poner aquí arribita. Aquí está la fichita o liga, no sé cómo se llama, la etiqueta, para que se pasen a ese capítulo. Se lo tienen que ver completo para entender todo lo que voy a decir ahorita. Si no lo ven, no van a entender nada de lo que diga. Voy a estar hablando en griego para todos ustedes. Y si alguien habla en griego, voy a estar hablando en español. Y entonces pásense a verlo. Y vamos a hablar de la fotosíntesis. Ahí les dije que me gustaba la biología. Y me gustaba tanto que un día estaba en el salón de clases y dije... Me explicaron algo que se llamaba... Ahorita ya estoy muy new, muy bajo en mi nivel de biología, pero me explicaron algo que se llamaba el ciclo de Krebs. ¿Verdad? Me explicaron algo llamado el ciclo de Krebs. Y luego entonces dije... Vaya, están hablando del ciclo de Krebs, están hablando de obtención de energía. Luego me hablaron de otro ciclo que no recuerdo cómo se llamaba, pero era como que había una... carga de electrones y de repente se liberaban y había como un cambio de carga, ¿verdad? Y luego yo decía, ¿eso cómo lo podemos analizar físicamente, verdad? Porque la física estudia la energía, hay energía, se genera energía con la luz solar y fue por la razón por la que nació este tema. En general, una super simplificación en sus palabras de ustedes, chicos, que aquí ustedes son los profesionales. Yo solo soy un físico que le gusta la biología. ¿Cómo definirían la fotosíntesis? Si ustedes les preguntan qué es fotosíntesis, ¿cómo lo simplificarían para una persona que no sabe? Okay. ¿Tú, Raymond? Si quieres dar una definición. Vale. Ajá. ¿Yo la armo? ¿Sí? ¿Empiezo? Va. Bueno, que de hecho, incluso ahorita podríamos mencionar algo sobre el ciclo de Krebs, ¿no? Para que no haya... no sé, bueno, como tú quieras. Con respecto a la fotosíntesis, pues primero yo diría que es la manera, o sea, pues sí, súper sencilla. Y ahorita Raymond yo creo que se las puede explicar para aquellos que sepan un poquito más de biología. Sería la manera en la cual las plantas pueden obtener pues esta energía que ellos necesitan. Había de hecho, me acuerdo que nos enseñaron cuando aprendimos bioquímica,
así como en el anterior podcast que mencionamos que hay dogmas que ya se eliminan o que ya no se siguen, que hoy en día ya no se creen ellos, sino que ahora ya hay algo nuevo actualizado, que se decía que las plantas, ¿cómo era? Las plantas crean Producían su alimento, que ¿no? las plantas producían su propio alimento. Hoy en día ya se sabe que pues eso es, decirlo así es arriesgado, sería inexacto. Realmente lo que las plantas generan son sus propios constituyentes. O sea, no es como que la planta se pueda alimentar solita, no, sino que ella genera sus propios constituyentes para entonces ella poder hacer todos los procesos por los cuales obtiene esta energía. En la fotosíntesis específicamente es que las células de la planta están súper preparadas, a diferencia de las nuestras, para poder obtener esta energía pues de la luz. De hecho, pues es cualquier luz, obviamente, que cumpla con los requisitos que necesita esa onda en específico. Porque creo que cuando yo era pequeño tenía la duda de, oye, pues las plantas solo funcionan con luz solar, ¿no? O sea, solamente la luz solar les serviría. Pero de hecho, pues pudiéramos ser capaces, y que de hecho lo somos, de crear luces a través de alguna lámpara o algo, o luces LED, las cuales le puedan servir a las plantas, también les pueden servir estas energías. No es exclusivamente la que sale de nuestro sol de aquí del sistema solar, pues cualquier luz que puedan aceptar. Raymond, no sé si te gustaría ampliar eso. Sí, pues básicamente, y de hecho creo que ya dijiste los puntos que deberían tomarse. La fotosíntesis es que no solo las plantas, sino muchos organismos que se llaman precisamente fotoautótrofos. Foto por la luz, autótrofos significa que pueden obtener sus nutrientes por ellos mismos, o sea, no necesitan comerse a otros. Usan la luz del sol, obtienen esa energía lumínica, la convierten en energía química, y con esa energía química forman las moléculas que van a constituir. Sabemos que los seres vivos pues estamos hechos de muchas moléculas que se clasifican en carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Y pues mediante ese proceso, o sea, de obtener la energía, convertirla en esta otra, es que las plantas pueden tomar la materia inorgánica que está en el exterior y convertirla en sus constituyentes. Creo que el clásico que vemos siempre es una plantita, le llega luz de sol y dice, pues toma dióxido de carbono y libera oxígeno. Eso es como que lo más clásico que encuentras en un libro en la secundaria. Exactamente el proceso no es así. De hecho, el oxígeno que se libera no proviene de este dióxido de carbono, proviene de otra cosa, pero pues si después no sé cómo vaya a irse dando esto, podemos ir llegando poco a poco a platicar esa parte. Así que, pues en conclusión, plantas tomar luz, forman energía química y producen sus constituyentes. Esa sería la manera básica de entender más o menos la fotosíntesis, sí. No manchen, se escucha bastante interesante el proceso. Creo que no sé si están de acuerdo ustedes, pero creo que es como el primer proceso ya interesante de la naturaleza que nos explican cuando somos niños, ¿no? No sé en qué momento nos explican la fotosíntesis, sinceramente no me acuerdo de la primaria, pero si yo dijera el primer proceso biológico químico que te acuerdas de cuando eras niño, fotosíntesis, o el ciclo del agua, ¿verdad? Uno de esos dos. Claro, de hecho yo diría que uno de los procesos que no... Bueno, yo me acuerdo de lo que nos enseñaban en la primaria, como es la fotosíntesis. Es gracioso porque el primer tema con el que vas a entrar, creo que es en secundaria realmente. Creo que es en secundaria. Cuando empiezas a ver ciencias naturales. Cuando empiezas a ver ciencias naturales, el primer tema es fotosíntesis. Pero cuando estudias un posgrado en biología, el primer tema con el que entras a bioquímica es fotosíntesis de nuevo. Y entonces te quedas con cara de ¿qué vamos a hacer? O sea, me refiero en el primer año de tu maestría, no en el primer bloque del curso. Okay. Pero... ¿por qué? Porque la fotosíntesis que nos enseñan en la primaria, secundaria, pues es una muy básica, muy bonita, ¿no? De todo, qué padre, la planta, agarra eso. Pero cuando llegas al proceso bioquímico y es dependiendo de qué tan pesado o no sea pesado tu profesor, te puede llegar a querer que para los exámenes te aprendas cuántas moléculas se pierden, entran, cómo son todos los procesos químicos, las etapas, los nombres. Y entonces es muy complejo. Por suerte, y yo creo que para bien, el profesor que a mí me tocó de bioquímica fue muy bueno. Y no quería que yo le nombrara pues todo proceso así uno por uno, sino que le dijera qué hace el proceso. No, pues cuando entra aquí hace esto, cuando pasa esto hace aquello. O sea, entender por qué, no tanto cada nombre y molécula, decirlo y escribirlo con exactitud. De hecho, él me decía, pues no sirve de nada. O sea, aquí puedes ver la imagen y ya sabes cómo se llama la molécula tal. Lo importante es saber cómo va. Lo importante es saber por qué pasa, cómo pasa. Entonces sí, es muy gracioso que la fotosíntesis te la enseñan en ciencias naturales muy básico, y cuando quieres especializarte en biología, otra vez la tienes que ver. Dice, realmente no supe nada de la fotosíntesis. Sí. Sí. Oigan, y de fotosíntesis, me imagino que me dan 2-3 vueltas en el tema, ¿verdad? ¿Sí? No. Y
El hecho de que ahorita me pareció muy interesante lo que dijo Raymond, que el oxígeno que sale no es como que proveniente del mismo dióxido de carbono que entra. A mí me da la curiosidad como teórico. ¿Esto es lo más óptimo? ¿Este proceso natural es como que lo más óptimo? ¿O podría haber un proceso de generación de energía que sea como, no sé, entra nitrógeno y en vez de dióxido de carbono y sale otra cosa, ¿verdad? O entra, bueno, el proceso de nosotros, de nuestra respiración es viceversa, ¿no? Entra oxígeno y sale dióxido de carbono de nuestra respiración. Pero yo me refiero a otro de que entra, no sé, boro, no, bueno, boro no, neón, entra neón y sale otra cosa y energía. O el dióxido de carbono y el oxígeno son como que especiales ahí para que se genere energía. Ok, sí. De hecho, si quieres estudiarlo bien, primero pues hay que saber dos. Una molécula muy importante es, por ejemplo, el ATP, que es adenosín trifosfato. Esta molécula, por decirlo así, es lo que se conoce como la moneda de cambio energética que usan todos los seres vivos. O sea, todos, no solo las plantas, también los animales, los hongos, las bacterias, todos usan ATP. Esa es como que la molécula ideal de energía. Y hay otras moléculas que se llaman agentes, son potenciales reductores, como por ejemplo el NAD, que es el nicotina dinucleótido fosfato, en el caso de la fotosíntesis lo usa, nosotros no lo usamos, pero es NAD, ¿ok? Esas dos moléculas son muy importantes y por eso creo que eso es lo que nos puede dar la respuesta de por qué a lo mejor se necesita esta molécula y no otra, ¿no? ¿Por qué carbón y no nitrógeno? O ¿por qué oxígeno y no sé, cloro o algo así, ¿no? Entonces, nosotros pues somos seres vivos y estamos hechos de moléculas orgánicas. Y sabemos que las moléculas orgánicas, pues lo que las va a caracterizar es su constitución a base de átomos de carbono. Estos átomos de carbono que pues se unen principalmente con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y esas cosas. El ATP, por ejemplo, se clasifica dentro de los nucleótidos, que está hecho de una adenina, un azúcar y 3 grupos fosfatos. Esos grupos fosfatos son, como para aclarar nada más, la parte energética. O sea, cuando se rompe un grupo fosfato es como cuando se libera mucha energía y eso es lo que usan los seres vivos. Ahora bien, hay muchos procesos, la fotosíntesis es uno de ellos, el ciclo de Krebs es más o menos otro, donde se produce el ATP. Y obviamente para producir una molécula orgánica necesitas los componentes de una molécula orgánica y principalmente es el carbono. Por eso es que, por ejemplo, las plantas no necesitan comerse otro organismo que ya tenga carbono, sino ya lo producen del dióxido de carbono, que es por decirlo el carbono inorgánico que encontramos en el ambiente. Ellas lo toman y empiezan a formar los primeros componentes orgánicos. Digamos que es como que la base de la cadena alimenticia, que igual como que no es un término muy exacto, pero la base de la cadena alimenticia, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿por qué usamos el oxígeno ahí? Nosotros, ¿por qué respiramos oxígeno? De hecho, otra cosa es que el dióxido de carbono que expulsamos no es el oxígeno. O sea, no es como el oxígeno se convierte en dióxido de carbono. De hecho, el oxígeno que respiramos se convierte en agua. ¿Por qué es? Igual lo podremos ver después paso a paso. Cuando se producen los poderes reductores, necesitamos... Hay un paso de electrones, ¿no? Que es lo que nos estaba diciendo. Los electrones brincan por aquí y por allá. Y necesitamos una molécula que al final los recupere. Y ahí es donde interviene el oxígeno. Cuando el oxígeno que respiramos toma esos electrones, no me acuerdo. Ahora ya me confundí los términos si ese óxido se reduce. Pero pasa a formar parte de una molécula de agua y es lo que nosotros expulsamos. Entonces, por ejemplo, si no respirábamos el oxígeno, no habría una molécula que recuperara esos electrones y nuestros propios procesos biológicos se detendrían. Porque ¿cómo se recuperan los electrones? O sea, se pierden y no hay nada que los recupere. Ahí es donde, por ejemplo, interviene el oxígeno en el caso de nuestra respiración o el NAD en el caso de la fotosíntesis. Y que de hecho me gustaría también creo que sirve un poquito para complementar toda la parte que dijiste, que por qué a veces tenemos ciertos mecanismos de obtención de energía y por qué se cree que son los... O sea, siempre surge la pregunta de, ¿no hay uno más óptimo? O sea, ¿no hay uno que sea mejor, que nos dé más energía? Bueno, pues también hay que tener en cuenta que estos procesos que hoy en día encontramos de la fotosíntesis dentro de las células vegetales, dentro de las plantas, pues realmente llevan miles de millones, o sea, llevan muchísimo, parece que llevan bastantes años atrás de esta adaptación evolutiva. O sea, justamente pues lo encuentran con Darwin, el que mejor se adapte pues es el que va a sobrevivir. Si hubiera
si existiese una mejor adaptada, una opción energética mejor adaptada, seguramente es por la que hubieran optado. Sin embargo, pues justo la fotosíntesis es pues la parte que más... No sabría si contestar si a lo mejor hubiera sido otra que pudiera dar más energía, no sé, un proceso químico que cambie y que dé más energía, pero realmente es la que mejor permite que la planta sobreviva, que al final es lo que le importa a la planta. O sea, yo puedo sobrevivir y yo me puedo propagar. Entonces la fotosíntesis es la más óptima para ella. Entonces sí, yo diría que aparte de todo eso, lo respalda como los años evolutivos de decir sí, esta es una de las mejores. De hecho, aquí tengo una anotación de, por ejemplo, algunos de los procesos metabólicos, entre los que se incluye el ciclo de Krebs, la fotosíntesis, la glucólisis, hasta la fermentación. Y por ejemplo, te tengo un aproximado de cuántos ATP genera cada uno. No sé si eso nos ayudaría a decir, mira, este es como que el más efectivo, ¿no? Pero es el que más produce energía. Pero es el que más produce energía. Por ejemplo, las plantas también hacen ciclo de Krebs. No nada más hacen fotosíntesis. ¿Por qué? Porque el ciclo de Krebs lo que hace es usar un componente que se genera después de la glucosa para formar energía. Eso es lo que hace el ciclo de Krebs. Y lo que hace la fotosíntesis es formar la glucosa. Así de fácil. Entonces, como que la fotosíntesis en las plantas es antes del ciclo de Krebs. Ahora, por ejemplo, la glucólisis, que es lo que nosotros hacemos para metabolizar la glucosa, produce aproximadamente 2 ATPs. 2 ATPs. Por cada glucosa que tú te comas, vas a producir 2 ATPs. Que eso serían para dejarlo claro, 2 monedas de energía. O sea, para que vayamos teniendo 2 monedas de energía. Exactamente, 2 monedas de energía. El ciclo de Krebs, por ejemplo, de hecho hay un rap del ciclo de Krebs. Pero está mal. Está mal de cierto modo y te voy a explicar por qué. Porque la letra del rap tal cual dice, aquí produces ATP, aquí produces ATP y aquí produces ATP. Pero el ciclo de Krebs como tal no produce ATP. Produce otras moléculas que son precursoras. Entonces, por ejemplo, el ciclo de Krebs produce 3 NAS, un FAT y un GTP, que aproximadamente serían 3, 9, 10, 11, aproximadamente 12 ATPs. Ok. O sea, esas moléculas generan aproximadamente 12 ATPs. Entonces tenemos ahí, para que ir repasando, con la glucólisis tendríamos que se generan 2 monedas de energía, mientras que con el ciclo de Krebs tenemos que se fueran generado aproximadamente 12 monedas de energía. O sea, ya podríamos decir que es mejor, o sea, más óptimo. Ahora, otro que es, y ahí sí te puedes decir, mira, este sí es el menos efectivo para producir energía, son las reacciones de fermentación. La fermentación, ver lo que te digo, por ejemplo, nosotros necesitamos oxígeno para respirar, recuperar, que haya un lugar donde lleguen los electrones y digamos que nuestras moléculas se restablezcan, ¿no? Pero en la fermentación no hay oxígeno. Los seres vivos que hacen fermentación no respiran oxígeno. Entonces ahí como que no hay una cosa que sea efectiva para recuperar esos electrones o para dónde se queden los electrones. Y solo producen 2 ATPs. Ok. Y ya así a grandes rasgos vendría siendo eso. Sí, entonces en conclusión hay distintos tipos de reacciones metabólicas en los que los seres vivos obtienen su energía. La fotosíntesis pues es una de ellas. Y pues sí, o sea, no podríamos decir como que una es más óptima que la otra. Claro que hay unas que producen más energía que otra, pero al final final cada organismo opta por la que lo hace sobrevivir más. O sea, porque podemos apostar que seguramente organismos que a lo mejor tenían maneras más óptimas, no sé, me imagino, a lo mejor llamaban mucho la atención o robaban nutrientes a otras personas, a otros microorganismos, y pues eso los terminaba matando. O sea, al fin y al cabo, la más óptima pues es la que los haga sobrevivir más tiempo, no tanto la que produzca más energía. Ya. El ATP me pareció súper interesante el verlo como moneda, ¿verdad? De moneda energética, moneda de cambio. Es que si mal no recuerdo, era como un compuesto de algo, carbono, hidrógeno o algo así, más cositas, ¿no? El ATP. El ATP, sí. Está constituido... Es un nucleótido, ¿no? Va a tener una base nitrogenada que obviamente está hecha de átomos de carbono, hidrógeno y nitrógeno. Creo que tiene algún oxígeno, no me acuerdo. Va a tener un azúcar. Ese azúcar igual son carbono, hidrógeno y oxígeno. Esas definitivamente. Y va a tener 3 grupos fosfato, que es solo oxígeno con fosfato. Con fósforo, perdón. Oxígeno con fósforos. Eso es. Y por eso es el trifosfato. Sí. Por eso es trifosfato. Entonces, digamos, ¿qué elementos tiene una molécula de ATP? Nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, carbono y fosfato. Y como cualquier molécula, cuando le puedes cambiar el número, en este caso, pues de fosfatos, y entonces puedes tener en vez de 3, poder tener 2 o poder tener 1. Así lo van perdiendo. Entonces sí, lo puedes ir teniendo varios. Sí, yo me acuerdo cuando lo vi, que me lo aprendí como que el chomp o algo así, ¿no? No me acuerdo de los numeritos de cada uno, pero me acuerdo del chomp, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, chomp, ya lo revolví, pero era algo así como un chomp,
CHONP. Era Así me lo aprendí. PS. ¿Verdad? Y dije, bueno, ya nada más es el trabajo de acordarme de los numeritos de cuántos elementos son de cada uno. Oigan, y en el caso de la fotosíntesis, estos procesos que me dijeron, estas moneditas de cambio, yo quiero suponer que son como visto desde física, energía química la que produce cada una, ¿verdad? Es una energía potencial química que en física la escribimos como con U, en una letra U, en energía potencial química, que es la ayudante al resto de procesos, ¿verdad? Pero el resto de procesos tiene ahí como unas fases, que era lo que les comentaba. Les comenté hace bueno, cuando les mandé como el esquema de esto, de algo de fase oscura, fase luminosa, de la fotosíntesis. Y me gustaría mencionarlo, que si ustedes lo pueden mencionar aquí, porque muchas veces se llega a pensar la fotosíntesis sucede cuando le da el sol a la flor. Y ahí es cuando sucede la fotosíntesis. Pero ¿qué justamente es esto de fase oscura y fase luminosa? Ok, de hecho, bueno, ahorita que Raymond tú puedes explicar eso, Raymond es el experto aquí en esto, pero me gustaría aclarar que justo lo mencionas de CHOMP, además las letras que se agregan era PS, o sea, sí son todas las iniciales como las dijiste, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero además sería P de fósforo y S de azufre. Entonces, son como que las moléculas de la vida, por así se le podría decir. Y la otra cosa sobre el ATP, que ahorita que lo mencionaste, que es energía bioquímica, una de la importancia de por qué el ATP es la moneda de cambio que aceptan todo, es porque a fin, o sea, para que la gente no se imagine como que, esta molécula es energía, ¿no? O sea, esta molécula es energía pura, no. Realmente de donde sacamos la energía de esa molécula es de los enlaces que tiene, porque para formar enlaces entre moléculas se necesita bastante energía y para romperlos se necesita bastante energía. Entonces, dependiendo de unos enlaces son fáciles de romper, otros no son más difíciles, y justo el ATP donde guarda su energía es en esos 3 enlaces que tiene. Ahí es como, por así decirlo, la energía. Y ahora sí, a explicar un poquito sobre la fase lumínica y oscura. Ok, de hecho, la voy a explicar y luego tengo una anécdota sobre un examen que contesté y todavía tengo el coraje atorado desde ese día. ¿Trae un coraje? Tengo un coraje desde ese día. Pero bueno, la fotosíntesis se va a dividir en 2 etapas, que son la fase luminosa, que es más bien conocida como las reacciones dependientes de la luz, y la fase oscura, que son las reacciones independientes de la luz, o ciclo de Calvin. ¿Por qué se llama luminosa o oscura? No significa, por ejemplo, que una sea de día y la otra de noche, ¿no? O que una ocurra al sol y la otra a la sombra. Significa simple y sencillamente que las dependientes de la luz pues requieren directamente la luz del sol, y la fase oscura o no dependientes de la luz no necesitan la luz del sol. O sea, puede ser de día o de noche o a la hora que tú quieras, pero simple y sencillamente es porque las reacciones químicas que ocurren ahí no necesitan la participación de la luz. El coraje atorado es que de hecho tuve un examen y una maestra me puso esa pregunta de ¿por qué se llama fase oscura? Y las opciones únicamente eran algo así de ¿cuándo ocurre la fase oscura y dónde, no? Entonces decía, por ejemplo, donde le da la sombra a la planta, ocurre solo de noche, ocurre de día y de noche, y no me acuerdo cuál era la otra opción. Y yo le puse, no, ocurre de día y de noche. Y me la puso mal y dice, es que se llama fase oscura porque obviamente ocurre nada más de noche. Pero yo ya lo sabía, ¿Eso en qué etapa fue? Prepa. Fue en prepa, así que se le puede disculpar un poco a la profa. Semestre de la prepa. Bueno, ya no se le puede disculpar tanto a la profesora. Pero bueno, en la fase luminosa, lo que ocurre, y ahí es donde viene la participación de la clorofila, ¿ok? Tenemos una planta. La planta tiene células y dentro de esas células hay un organelo que se llama cloroplasto. El cloroplasto se cuenta que es como un saquito que adentro tiene todavía más cositas y esas cosas se llaman tilacoides. Ahí es donde está la clorofila. La clorofila, que es esa molécula que le da el color verde y que capta la luz del sol, ¿no? Lo voy a tratar de simplificar, si no a lo mejor podríamos después mandarle así una imagen para que se vea cómo es esa parte. Lo que sucede es que llega la luz del sol, los fotones, y lo que van a hacer es darle energía o excitar a los electrones que forman parte de la clorofila. Los excitan y estos brincan. Brincan de clorofila en clorofila, ¿no? Hay aproximadamente 200 clorofilas en una molécula que en un complejo que se llama fotosistema.
Entonces, entre todas esas moléculas empiezan a brincar los electrones hasta que llega a una que se llama centro de reacción. A partir del centro de reacción empieza a brincar molécula, molécula, molécula. Y hay unas en específico donde ese salto de los electrones genera que pasen protones. Esos protones ahorita les voy a decir para qué sirven. Pero mientras pasa un electrón ahí y eso hace que entre un protón. Pasa otro electrón y eso hace que entre un protón. Se llama gradiente electroquímico. Ahora, llega un punto en que los electrones llegan hasta una molécula donde se detienen y ahí es donde producen el NAD. El NAD reducido, que se escribe NADH, NADPH, y ya, ese es digamos que una molécula que se va a quedar ahí, se va a necesitar después. Ahora, los protones que entraron al inicio, lo que van a hacer es permitir que una proteína una enzima que se llama ATP sintetasa, comienza a producir ATP. Te das de cuenta, esos protones acaban de entrar y a la hora de salir hacen que la ATP sintetasa genere un ATP. Sale otro protón, otro ATP, otro protón, otro ATP. Y así es donde ya se obtiene esa energía. Si quieres definir qué es la fase luminosa, podría decir que es la fase donde se genera el cambio de energía lumínica a energía química para después ser utilizada. Hasta ahí no estamos generando nada. Simplemente energía. No hay ningún producto pues así que la planta vaya a usar así como para su metabolismo. Solamente la energía en forma de esas dos moléculas. Ahí es donde entra la participación del agua y donde se empieza a producir el oxígeno que libera la planta. Correcto, entonces nada más como para que se le quede a la gente guardado, esa parte es muy importante de la canción de Ramón porque yo creo que se la enseñan muy mal a la gente en preparatoria, que la fase oscura, por así decirlo, no es que suceda de noche. Puede suceder tanto de día como de noche. Simplemente no necesita de la luz. O sea, eso es la fase oscura y creo que es muy importante recordárselo a la gente. Ok, entonces ahora llegamos a la fase oscura, que es el ciclo de Calvin. Ahí no voy a profundizar, es básicamente un cambio son muchas reacciones químicas, pero lo que se basa es que ahí ya la planta toma el dióxido de carbono que está en el ambiente y ahora sí, usando diferentes enzimas y aprovechando el ATP y los NAD-fosfatos que ya se produjeron, empiezan a hacer que el dióxido de carbono pase a formar parte de una molécula que al final forma la glucosa. La glucosa igual es como que la molécula que todos los seres vivos más utilizamos para poder obtener nuestra energía, para poder hacer nuestro metabolismo. Entonces, básicamente, la fase oscura es tomar dióxido de carbono, fijarlo en una molécula orgánica y usar precisamente el ATP y el NAD-fosfato de la fase luminosa para poder crear la glucosa que va a utilizar la planta. O no solo la glucosa, sino muchos otros componentes que la planta pueda llegar a utilizar. Eso básicamente es la fotosíntesis. Sí, a grandes rasgos. Y hay que decir que es a grandes rasgos la fotosíntesis. Porque te doy excepciones. Por ejemplo, te puedes decir, bueno, sí hay plantas donde la fase oscura es solo de noche. Pero sí, eso, por ejemplo, esto que te expliqué es de las plantas C3, que son prácticamente todas. Hay plantas que lo que hacen es que, como vienen en el desierto, no voy a profundizar igual porque sí es muy complejo. Adaptaron su fotosíntesis para que sí puedan tomar el dióxido de carbono solo durante la noche y así no se deshidraten. Y entonces durante el día solo hacen fase luminosa y durante la noche solo hacen fase oscura. Algunas plantas hacen eso, otras cambian de lugar donde ocurre una y donde ocurre otra, pero en la mayoría de las plantas es como que todo en el mismo lugar. Que eso encaja perfectamente con lo que habíamos dicho de que no es como el proceso que te dé más energía, sino el proceso que te sirva más para sobrevivir. Entonces, plantas que viven en el desierto, donde las noches son más largas, para sobrevivir, pues sí tienen que adaptarse. Bueno, donde los días son más calurosos. Y donde los días son más calurosos, sí. Ya. Ahorita que mencionan eso, justamente como los cactus, ¿verdad? Bueno, no sé si todos los cactus, le digo, no sé, que hay algunos que guardan agua como dentro de su interior, ¿no? Que resguardan agua, bueno, me imagino que porque mucho tiempo no tienen agua. Sí. Y hay otras plantas también que hacen otros procesos. Es súper extraño, ¿verdad? Porque sí, muchas personas aprenden que la fase, o sea, la planta, ya son las 6. A hacer la fase oscura. A hacer la fase oscura. O espérate, ya son las 7 de la mañana. A empezar a chambearle con la fase luminosa. O algo así. Pero no. Es como que no depende o depende de luz. Que imagino que tiene un nombre foto algo, ¿no? Fotodependientes o fotoindependientes. Porque foto es de la luz, ¿no? O algo así. No tiene un nombre algo así. En procesos físicos.
cuando hablamos de que algo ya no depende de la luz, como foto independiente o fotodependiente. Pues de hecho aquí, bueno, a nosotros como nos los han enseñado y lo encuentras en la bibliografía, siempre es como dependiente de luz e independiente de luz. Sí. Directamente dicen la palabra luz. Sí, sí. Bueno, nomás es el capricho ahí de ponerle el foto, ¿verdad? De otros autores. Sí, es el término. Sí. Oigan, y justamente ahora que explican ya este proceso como un poco más explícito, más desmenuzado, no sé si alguna vez hayan escuchado, como hablábamos en el podcast pasado, a la típica abuelita, mamá, que te cuenta de su planta y luego ve de, mira, esa planta se ve muy apagada, se ve un verde muy apagado. Y cómo lo notan, ¿verdad? Yo la veo y de que yo la veo igual de verde que todas las plantas. El que una planta tenga un color como muy apagado o ya de plano muy seco, que es cuando la planta se está muriendo, ¿tiene algo que ver con la generación de energía o con algún proceso hacia la planta o nada que ver? Sí. Precisamente son o sea, como decirlo así, la clorofila, que es ese pigmento que les da el color verde, es lo que necesitan para hacer la fotosíntesis y para poder producir energía. Las plantas sí tienen otros pigmentos, por ejemplo los carotenoides que le dan el colores rojos, los antocianinas, si no me equivoco, que le dan esas tonalidades amarillas, pero no participan directamente en la fotosíntesis. A lo mejor pueden captar cierta parte de la luz, pero no participan directamente, no son muy efectivas. Entonces digamos que la parte verde es como que la más necesaria. Y por ejemplo te decía, hay muchos tipos de clorofila y cada clorofila tiene una intensidad de verde diferente. Y por lo mismo es que van a absorber en regiones del espectro diferentes. Generalmente, y creo que ya lo mencionamos, vayan a ver el podcast, la otra parte, tenemos, bueno, al menos en la parte del espectro electromagnético de la luz visible, pues tenemos los colores que vemos, ¿no? La clorofila lo que hace es que puede absorber rojos, azules, pero generalmente los verdes y los amarillos los refleja. Por eso es que vemos las plantas verdes. Pero entonces digamos que la parte que más le sirve a la planta pues es que tú la ilumines con luz roja o con luz azul. Ahora, por ejemplo, hay situaciones que enferman a las plantas. De hecho, lo vimos, por ejemplo, con el Dr. Cruz. Hay una enfermedad que es la cigatoca. Sí. La cigatoca, bueno, es la enfermedad de mosaico. Bueno, las enfermedades de mosaico, ¿no? Sí. Básicamente lo que hacen es... Tú ves a la planta y tienen manchitas negras en sus hojas, ¿no? A muchas plantas les pasa eso. Generalmente son por hongos. Lo que sucede es que cuando tienen esas manchas negras, obviamente pierden células, pierden superficie que pueda quedar expuesta. O sea, superficie con clorofila que pueda quedar expuesta a la luz del sol y ya no pueden hacer la fotosíntesis. Entonces, si tú ves que tu planta está manchadita o que ya no está verde como tiene que ser, pues creo que se puede entender que a lo mejor algo le está enfermando y pues... se va a morir, ¿no? Porque no tiene... O sea, tú le puedes poner todo el fertilizante y el agua que tienes, pero no va a tener la forma de aprovecharlo, porque necesita la energía de la luz del sol y sin la clorofila no la puede tener. Correcto. Y de hecho ya acercándome un poco a la parte más que esa sí es mi área, porque yo soy más del área de inmunología y por eso digo que Ramón aquí es el experto, aunque él también está en inmunología, que muchas cosas de las cuales le pueden... O bueno, yo siento... que muchas de las cosas que le afectan a la planta uno no es consciente de ellas, y aquí es a lo que voy, que a veces siento que la gente tiene como muchos mitos con respecto a las plantas. No sé por qué, pero yo sí siento que la gente tiene bastantes cosas que no entiende realmente cómo funcionan, pero no me hablo ya gente que esté fuera del ámbito científico, sino gente que pues se podría decir que está dentro del ámbito científico, pero no biólogo, también tiene esta bueno, no son supersticiones, solamente son mitos sobre las plantas. Y justo ahorita que querías que tocáramos del tema sobre hablar de fotosíntesis, para empezar con el de la fase oscura era uno, e incluso otro, pero bueno, ahorita no lo toco porque supongo que todavía hay más temas sobre la fotosíntesis, pero si quieres luego lo podemos hablar, que es que muchas veces comparan la comunicación que hay entre plantas, o sea, en las raíces de las plantas en los suelos, con la que nosotros tenemos en el intestino, en el estómago. Y sí es cierto, o sea, sí tienen cierta relación, y de hecho llegan a decir
que el intestino es nuestro segundo cerebro del humano por todas las reacciones que dan. Y sí es, o sea, y ahí es donde entran las cosas, porque no es realmente que como nuestro cerebro pueda tal cual, o sea, no es como si tuviera neuronas y pudiera desarrollar hacia dónde nos movemos y a qué hacemos. No, ahí depende un poquito más hacia la parte evolutiva. Pero para no meterme tanto hacia porque a veces yo sí no tomo en cuenta, o sea, sigo no sé si decirle el segundo cerebro al intestino es la manera más indicada de decírselo. A veces también creo que creen que las plantas hacen cosas que están más justificadas por razones evolutivas que por razones místicas, ¿no? Sí. Sí, ahorita que mencionan, ya se me escucha con otro audio, como podrán imaginarse la razón. El intestino, escuché un podcast que le llamaban, ¿cómo le llaman? No recuerdo cómo se llamaban todas estas cosas que nos dicen que tenemos hambre o cosas así, ¿verdad? Hay muchos mitos sobre las plantas. Uno de ellos probablemente es el que acaban de resolver hace unos minutitos de la fase oscura a la fase luminosa. Por ejemplo, la comunicación entre plantas. Uno de los mitos, y este me lo saqué así como que de la nada, pero quiero creer que es una pregunta un poco sencilla. Era este mito que yo he escuchado de que las plantas carnívoras no es como que no necesitan realizar fotosíntesis porque obtienen su energía de lo que comen, ¿verdad? No sé qué tan real sea, de plano no me informé de este mito, solo que me surgió porque hace un ratito andaba por un H-E-B y vi que estaban vendiendo plantas carnívoras y dije, no manches, esto va a servir para el podcast. ¿Qué tan cierto es esto de que una planta carnívora no necesita hacer fotosíntesis o sí también por el mero hecho de ser planta? Sí, sí necesita. De hecho, la razón por la que comen bichitos y todo ese tipo de cosas es porque el ambiente donde crecen, o sea, naturalmente es pobre en nitrógeno. Entonces lo que hacen es comer bichos para poder obtener ese nitrógeno, pero aún así necesitan hacer la fotosíntesis para obtener las moléculas a base de carbono, el azúcar, la glucosa que te digo que necesitan. O sea, eso es como que obvio. De los bichos principalmente obtienen el nitrógeno, precisamente, repito, por esa falta o esa escasez en el ambiente donde crecen, pero sí necesitan hacer los procesos normales de cualquier planta para poder sobrevivir, formar sus nutrientes, formar sus componentes y ese tipo de cosas. De hecho, otra vez como para irle recordando al público, porque no sé por qué mi lado científico se basa en evolución, o sea, porque yo quiero explicar todo con los genes y la evolución, pero de nuevo, el sistema por el cual va a optar una planta va a ser el que le permita sobrevivir a su ambiente. Ya lo dijo Ramón, como las carnívoras no obtienen el nitrógeno, o sea, como están en un lugar donde es muy difícil obtener el nitrógeno, pues lo tienen que obtener literalmente pues de los insectos que pueden conseguir. Entonces, pues ahí vemos otro mecanismo en el cual si tú se lo dieras quizás a una planta en la cual es fácil que le obtenga el nitrógeno, pues no le va a ser óptimo ser una planta carnívora ahí. Entonces, sí, justo yo siempre relaciono todo con el ambiente y la evolución que lleva. De hecho, tengo entendido que hasta para tener una planta carnívora sí debes tener cuidado de que el sustrato que le pongas no sea un sustrato normal de plantas porque le pondrías exceso de nitrógeno. Estoy casi seguro que sí es el nitrógeno el elemento. Sí. Y ya, o sea, y obviamente también se va a morir. Al final de cuentas, como dicen, todo en exceso hace daño, ¿no? También las puedes matar de eso. Exceso de nitrógeno. Exceso de nitrógeno. Oye, entonces estas plantas fueron como que ya crecieron en lugares con, ¿cómo se dice? Decadencia, no decadencia, con ausencia de nitrógeno. ¿No estaría medio peligroso que se las traigan acá a vender donde el nitrógeno es normal o algo así? Y yo creo que eso explica por qué a la gente las plantas carnívoras les duran un día en sus casas. O por qué les duran 2. Y después, mi plantita ya se murió. Pues sí. No, sí. Obviamente ese nitrógeno lo obtienen pues del suelo, ¿no? Normalmente las plantas no lo van a respirar. Entonces ahí es lo que te decía. Si quieres tener una planta carnívora, pues debes asegurarte de comprarte el sustrato que venden en no sé en dónde los vendan. Donde venden plantas, supongo. Que es específico para plantas carnívoras porque ya tiene las cantidades que tienen que tener. Tampoco es como todos los días le voy a poner un bicho como por ejemplo la atrapamoscas, que es la que se cierra. Drosófera, ¿no? ¿O no, la Drosera es una que tiene unas como unos tentaculitos. No, la que se cierra es la Venus atrapamoscas. Venus. Y esa lo que... Obviamente el que se cierre implica un gasto de energía muy grande. Entonces si tú todos los días estás jugando y le estás picando o le metes cosas así nada más porque sí, pues se cierra, gasta energía y al final de cuentas se muere, ¿no? Porque no tiene cómo recuperarla.
La energía. Que de hecho me recuerda a la gente que siempre toca las plantitas que le dicen dormilonas. A las vergonzosas también. Sí, vergonzosas dormilonas que las tocas y pues eso también les conlleva gran... O sea, pues cualquier movimiento ya es mucha energía y más para un organismo que prácticamente no se mueve como las plantas, pues el moverse ya es mucho desgaste. Entonces, pues sí, que sepan que cuando tocan a las plantas que se cierran como las carnívoras, las están haciendo gastar energía pues a lo menso y pues las pueden matar. Si es que ahí va el último suspiro de esa planta carnívora que apostó todo a atrapar a un insecto, pero no, la tocaron y se cerró y ya. Entonces la única es de que la compro y la exploto, la pongo en una tierra sin nitrógeno. Sí, sí. Bien, digo, pues es su hábitat. Sí, justamente me hiciste acordar ahorita porque con un amigo compró una y de que, oye, no, se comió la primera mosca y murió. O sea, murió al siguiente día. Y yo me quedé pensando, no sabía lo que me acaban de decir ahorita ustedes de que justamente tienen esta capacidad porque crecían en una ausencia de nitrógeno, ¿verdad? Entonces ahora es todo muy claro. La pones en un lugar donde no es su hábitat a comer, seguramente es de tener anormal que iba a morir. A morir. ¿Verdad? El aspecto este de, bueno, del ATP también ya vi que es muy importante. Era como que algo que yo lo tenía bien oculto ahí, ya veo la importancia. Pero la clorofila, como para adentrarnos un poquito más, que era una pregunta en la que quería meterme. Estos pigmentos que tienen las plantas, como ahorita mencionó Raymond, dos más, creo, el pigmento que las hace rojas y el pigmento que las hace amarillas, ¿verdad? Son pigmentos que se potencian. O sea, en qué se potenciarían, ¿no? Sí, porque ya ven que en otoño se ponen rojas o amarillas, ¿verdad? Que sería que se secan o algo así. Estos pigmentos no tienen algo... Creo que Raymond ya me dijo que no tenían nada que ver con la fotosíntesis. Entonces, los otros dos, ¿verdad? No recuerdo cómo los mencionó. Ahorita dijo los nombres. Ahorita los puedes volver a mencionar, Raymond. Se acaba... El proceso de fotosíntesis, o sea, empiezan a secar la hoja o algo así y nacen estos pigmentos. ¿Siempre están ahí en la hoja o aparecen de repente? ¿Qué onda con ellos? Sí, pues mira, una razón, o sea, un dato preciso no te puedo tener. Lo que yo sé es que están presentes siempre, eso sí, o sea, pertenecen ahí a las plantas. Son los carotenoides los que le dan los colores rojos, naranjas. Y es que no me acuerdo bien las antocianinas o son xantófilas, no me acuerdo las que le dan los tonos amarillos. Pero los carotenoides sí, esos están ahí y están en todas las plantas. Lo que tengo entendido que sucede cuando, por ejemplo, en otoño, que las hojas se caen y se secan y todo eso y se ven rojas y amarillas, es que empiezan obviamente a morir las células y creo, no sé si se pierde o qué sucede, pero con la clorofila. O sea, lo que se pierde es la clorofila. ¿Cómo se pierde? Es lo que no sé, o sea, no te sabría decir, pero eso es lo que se pierde. Entonces, los carotenoides y las otras moléculas que siempre están presentes, pues empiezan a notarse más, porque ya empiezan a dominar precisamente porque ya no hay un pigmento verde que... ¿Cómo decirlo? Los tape, los oculte. Que los tape. Sí, no recuerdo la palabra exacta, pero sí, eso. Por eso es que en otoño se empiezan a ver más. Además, pues la hoja ya no necesita... creo que esa es la razón. Como la hoja empieza a morir, pues obviamente ya no necesita seguir produciendo moléculas que le ayuden a hacer fotosíntesis, entonces las deja de producir. Eso es lo que sucede. Ya. Esos ATPs que ganan en la proceso de fotosíntesis, me imagino que son para la hoja, son para la planta, perdón. Son con los que se queda la planta y me imagino que agarra de ahí, de su inversión, para seguir produciendo el resto de, ¿cómo se llama? De procesos de fotosíntesis, ciclo de Krebs y todo, porque me imagino que ocupa energía para hacerlo. La coge de ese ATP. Sí, de hecho, yo antes, por ejemplo, decía, si las plantas pueden hacer fotosíntesis y ciclo de Krebs, ¿por qué no se mueven? O sea, y nosotros sí, ellos producen mucha más energía que nosotros. Pero lo que entiendo ahora es que la energía que se produce en forma de ATP en la fotosíntesis, o al menos en esa primera etapa de la fotosíntesis, es solo para la fotosíntesis. O sea, el ATP que generas en la fase luminosa es solo para usar en la fase oscura. Y el ATP que la planta utilizaría en pues el metabolismo, en producir proteínas, en crecer y todo eso, eso es ATP que se obtiene de los otros procesos metabólicos, como el ciclo de Krebs, como la fosforilación oxidativa. Supongo que también hacen glucólisis, no tengo
No, la verdad no sé, pero sí, o sea, el ATP que la planta utilizaría para crecer y otras cosas viene de otros procesos metabólicos y el ATP que usa en la fotosíntesis viene de la fotosíntesis. Ya. Está súper intenso, ¿no? Porque viene justamente esto ya metiéndonos al área de física. Este famoso dicho de energía es igual a materia. Cuando crece una planta, de una parte tiene que ser... Esa materia no sale de la nada, ¿verdad? No es que la planta, la torre, no sale de la nada. Entonces, imagínate, de una semilla que no sé de qué... De una semilla que puede estar así y salgan árboles, de estos árboles gigantescos, súper gruesos. Entonces yo me puse a pensar cuando estudié para el tema la cantidad de energía que tiene que generar una planta para que genere esa cantidad de materia. O sea, los árboles son increíblemente más materia. Si tú cortas un árbol, cualquier árbol grueso pesa más que nosotros, ¿verdad? Y nosotros como que consumimos para mucha energía, ¿verdad? Toda la cantidad de calorías y más en México, ¿verdad? Con la gran obesidad que hay en México, toda la cantidad de calorías que consumimos y no llegamos al peso que tienen, la cantidad de materia que tiene un árbol, ¿verdad? Bueno, hay gente gigantesca y ¿verdad? Pero no todos somos así. Y en cambio todos los árboles estándarmente son muy, muy, muy grandes. Por eso de verdad que te hacía esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanta energía coge una planta para su crecimiento? Debe ser gigantesca, debe ser enorme, imagínate. ¿Por qué? Porque la energía se transforma. Entonces tú cortas un árbol, le das combustión y generas energía calorífica, que es mucha energía, mucha energía, ¿verdad? Toda esa energía que algún día fue ATP y luego se convirtió en esa materia de árbol. Exactamente. ¿No tienen algunas ideas o medidas de qué tanta energía es la que usa para convertirse en materia? Regresamos después de una pequeña pausa. Así regresan mis pausas, justo como en el podcast habitual. Y pues estábamos a punto de resolver el enigma del universo. Raymond ¿tienen alguna idea de qué tanto, o sea, aunque no sea un numerito, qué tanto porcentaje de energía es para el crecimiento de las plantas? Mira, no, la verdad no te tengo ese dato. O sea, de que es mucha energía, es mucha, porque al final de cuentas creo que casi todos los procesos metabólicos y todo eso pues requieren energía, ¿no? Requieren moléculas. De hecho, por ejemplo, si lo pasamos a nosotros, el simple hecho de que nuestro sistema inmunológico esté funcionando invierte mucha energía. Un dato que tengo, pero que la verdad no sé interpretarlo porque pues no conozco esas magnitudes físicas o no sé cómo llamarlo, es que, por ejemplo, dice, la hidrólisis de ATP en ADP, o sea, cuando rompes uno de los enlaces fosfatos del ATP, libera 30.5 kilojoules por mol de entalpía, con un cambio de energía libre de 3.4 kilojoules. Es por mol, es lo que tengo. Es como que por cada molécula es lo que se puede obtener. Exactamente, no sé cómo interpretarlo, pero yo quiero pensar que es mucho. Sí. O sea, es kilojoules. Bueno, no sé cuánto sea en calorías, pero normalmente solemos manejarlo en joules. Y luego multiplicado eso por la cantidad de ATP que ha de generar una planta. Es un ostión de energía, ¿verdad? Que justamente es uno de los generadores naturales de energía más completos, lo consideraría yo. No sé ustedes, si conocen algún otro proceso, digan, no, la fotosíntesis es una basura comparada con este proceso. Pero ¿no se les ocurre alguno? De hecho, mira, tanto así es de buena la fotosíntesis produciendo energía, que el humano, en vez de optar por mejorar nuestras maneras, o sea, no sé si me quiero pensar que en algún momento quizás el humano pueda mejorar por optar nuestras maneras de que nuestros alimentos sean mejores, de que estén más limpios en calorías que sí usemos, o sea, que sí estemos... sí, o sea, en mejorar nuestra energía,
realmente el humano ya mejor está optando por descubrir la fotosíntesis y cómo llevarla a nuestros procesos, no humanos, pero a nuestros procesos de que usamos a diario. Por ejemplo, los paneles solares pues son un ejemplo, pero hay otras maneras químicas en las cuales queremos volver a representar la fotosíntesis, ya no específicamente con luz y para poder producir oxígeno, etcétera, sino para poder sacar ciertas moléculas. Entonces, pues en sí, la fotosíntesis para nosotros, para los humanos y para parte de la biología, ya estamos en el punto en que queremos descubrir cómo se hace para nosotros poder usarla, ya sea para crear combustibles, para poder usarla en energía, o sea, para poder tener energía eléctrica o otro tipo de cosas. Ya estamos en ese punto de que no, sí, yo creo que el convenio general es que la fotosíntesis es la manera más completa de obtener energía. Ya. Digo, el proceso de fotosíntesis ya ha pasado a un plano de... Los humanos quieren compararlo con otras cosas, ¿verdad? El proceso de panel solar a convertir energía eléctrica, me imagino que no le llega aún al proceso de fotosíntesis, ¿o sí? No, para nada. No, estamos muy lejos todavía. Realmente a diario realmente no sé cuál es el verdadero problema actual. Pero de entrada los paneles solares pues se dividen por generaciones. En la actual generación creo que vamos en la tercera. No, bueno, es que no, mejor no digo en qué generación vamos porque no sé en qué generación vamos. Pero se divide por generaciones. Y las generaciones prácticamente lo único que mejoran pues son las celdas. Si estas celdas pueden obtener más luz, si pueden obtener menos, etcétera. Entonces pues... a pesar de la mejor generación en la que vamos, no estamos ni siquiera cerca de hacer redituable todavía los paneles solares en una casa convencional. Son redituables los paneles solares cuando tienes bastantes de ellos y en un lugar donde da bastante el sol. Pero si nos vamos a estos lugares europeos donde a veces las noches son mucho más largas, y si nos vamos a lugares latinoamericanos donde el acceso a varios paneles solares es muy complejo, pues aún no es redituable, o sea, porque no le llegamos ni a los talones a la fotosíntesis. Pero vamos por buen camino, yo creo que en algún momento ya se va a poder obtener y seguramente optemos por nuevas formas de obtener energía como lo serían los paneles solares. Claro que ahí ya se pueden meter muchas otras cosas políticas, ¿no? Que las empresas no quieran para que sigamos consumiendo de acá y de allá. Pero sí, eso ya es otra parte. De por sí, para poner un panel solar, el proceso estresante burocrático que tienes que hacer con la CFE es como que casi no lo vas a poner. O sea, casi te quieren cobrar todo lo que te vas a ahorrar de luz con el panel. Exacto. Me imagino que también por eso podría ser una cuestión por la que los paneles solares, pero igual en cuestión física, imagino el tratar de hacer el proceso de una planta, porque por ejemplo el panel solar solo genera energía eléctrica, pero como me comentaron hace un ratito, el proceso de fotosíntesis también genera muchas otras cosas, ¿no? Como que cadenas de glucosa y agua y no sé realmente qué más otras cosas genera la fotosíntesis. Ok, la fotosíntesis como tal, te digo, genera muchos tipos principalmente de carbohidratos, que es como que lo básico, ¿no? La glucosa es como que la principal. Quiero pensar, porque pues al final de cuentas, si la planta no tiene otra forma de obtener sus propias proteínas o sus propios lípidos o todo eso, es porque pues obviamente los produce de ahí, porque si no, ¿de dónde más, no? Yo quiero pensar eso. Ahora, por ejemplo, si nos remontamos a lo que es la fotosíntesis artificial, sí existe forma de... no solo generar energía eléctrica, sino literalmente romper la molécula de agua para producir hidrógeno que pues después puede ser usado como combustible o creo que también para producir etanol, no me acuerdo. Ya existe la fotosíntesis artificial, Luigi te puede ahorita platicar un poco más al respecto. Pero sí, o sea, se puede usar tanto para producir un combustible, al menos en forma de hidrógeno, como para producir diferentes tipos de compuestos orgánicos, pero digamos que sencillos. Porque la diferencia, y creo que es un problema, de que cuando quieres imitar un proceso biológico, es que obviamente no vamos a tener las herramientas para hacerlo. O sea, una célula es como que una fábrica muy especializada, donde todo lo tiene concentrado ahí. Y todo obviamente funciona por enzimas. Entonces, como que es el principal limitante. Uno, producir muchas enzimas como para pasar, no sé, un proceso que ocurra en una célula de unas cuantas micras a, no sé, un tanque que tenga 10,000 litros, ¿no? Por ejemplo, necesitas mucha enzima y obtener una enzima es muy cara. Mantener una enzima en condiciones es muy cara. Y pues los procesos no usan una enzima, usan 10, 20, 30 enzimas diferentes. Entonces, esa es la limitante. Y algo que ayuda para que la gente se dé idea de por qué
el no poder, o sea, las enzimas son el problema, realmente. O sea, ¿por qué no podemos todavía hacer algo sin enzimas? ¿Por qué la fotosíntesis nos gana gracias a que nosotros no podemos replicar esas enzimas sintéticamente? Para que la gente se dé una idea, las enzimas básicamente son algo que acelera cualquier proceso. Ya, o sea, acelera cualquier proceso. Si hay un proceso en el que una molécula se corta, hay una enzima que hace que sea más rápido. Si hay un proceso en el cual una molécula se transforma, no sé, bueno, no diría molécula, mejor una proteína se transforma a otra de una manera estereoquímica, o sea, solamente su conformación cambia, una proteína acelera esto. Y todo, o sea, en cualquier cosa en el organismo, las enzimas aceleran estos procesos. Ahora, si no tuviéramos enzimas, prácticamente no podría existir absolutamente nada. O sea, nada existiría. O sea, nuestro organismo no podría existir. Me refiero a nada de organismos vivos. Gastaríamos energía antes de producir más. Exacto, gastaríamos toda nuestra energía antes de siquiera producirla. Aquí sí me voy a inventar un dato, pero no está lejano, de que si un proceso que sin enzima durase 5 horas, con una enzima te puede llegar a durar 1 segundo o menos. O sea, de hecho los procesos que suceden con enzimas son en menos de segundos porque necesitas muy rápido toda esa energía. Entonces el principal problema que tenemos con la fotosíntesis sintética es que no tenemos las enzimas que hacen que estos procesos sean tan rápidos. Y después meterlas todas, todo hacerlo en un pequeño espacio es todavía más complejo. Entonces, en sí, yo creo que el actual problema que tenemos es conseguir algo que acelere el proceso. Sí, ahí solo se usan catalizadores químicos, algún tipo de metal, pero más que nada que lo que haga es tomar precisamente la luz del sol y producir electricidad, como las celdas. Principalmente, como te digo, esas baterías que producen hidrógeno a partir de agua. La fotosíntesis hace eso, romper la molécula de agua para producir oxígeno y producir los protones. Entonces es como que una forma de tratar de replicarlo. Romper la molécula de agua para producir los protones. Ya. No manchen. ¿Cómo se llama? El proceso de fotosíntesis en general, y ahorita Luigi me contó un poquito, ya en una carrera de biotecnología, ya en una maestría de biotecnología, ¿qué tanto lo consultan o qué tanto lo ven a profundidad? Porque es, por ejemplo, física, de que te dicen, en mi caso, ¿verdad? De que física, de que, ay, ¿cuánto tiempo ves las leyes de Newton? Porque es lo que te mencionan más en la prepa, ¿verdad? Pero las leyes de Newton nada más las ves los primeros 2 semestres y ya. De repente te vas a mecánica analítica y en vez de analizarlo por leyes de Newton, empezamos a analizarlo por lagrangianos, por hamiltonianos, por así. En el caso de ustedes, ¿qué tanto en una carrera ya profesional, ya biofísica o maestría de biofísica, ven el proceso de fotosíntesis? Bueno, aquí cabría aclarar que la biotecnología en general, y es que esto es no sé si también sucede en física, de hecho creo que ahorita nos vas a poder ayudar con ello, pero yo siempre considero que es una peculiaridad de la biotecnología, que es que nuestra carrera no es multidisciplinaria en el sentido de cuando la gente dice mi carrera es multidisciplinaria porque me sirve para hacer varias cosas. No, la biotecnología es multidisciplinaria porque literalmente hay muchas disciplinas dentro de la biotecnología. O sea, está el área que analiza plantas, el área en el que estamos nosotros que es de inmunología, están los áreas que es, por ejemplo, como decimos ingeniería, pues se supone que tendríamos que estar en el área de bioprocesos, o sea, los que se encargan de todos los procesos de la ingeniería, no sé, los que revisen suelos, la marina, etcétera. O sea, hay muchas biotecnologías. ¿Qué tanto vas a ver la fotosíntesis? Pues yo creo que nosotros como biotecnólogos de inmunología, pues ya no la hemos vuelto a ver. O sea, ya nunca la hemos vuelto a visitar ni nada por el estilo. Al menos que yo creo que nuestra investigación nos lleve a una planta en la cual tengamos que, no sé, a lo mejor la fotosíntesis se vea afectada por tal enfermedad y la necesitáramos. No la volveríamos a visitar. Sin embargo, los biotecnólogos de plantas, estoy seguro de que la tienen que estar repasando cada cierto tiempo en algún momento, si es que no se la han memorizado ya, porque pues al fin y al cabo lo que están investigando ellos son plantas. Entonces pues sí, aunque es algo muy básico como tú lo mencionas, es algo que ya casi no vuelves a ver. Solamente te lo memorizas o tienes una tabla o ya sabes más o menos qué es lo que hay ahí, pero no, ya no lo vuelves a ver, al menos que sea tu área de la biotecnología. Sí, de hecho, pues si no me equivoco solo la vimos en bioquímica. O sea, obviamente, tanto en licenciatura como en maestría tuvimos bioquímica, ¿no? Y en ambas llegamos a ver fotosíntesis, pero generalmente, y precisamente por lo que dice Luigi, no profundizan en ella. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos interesa más, pues, cómo es el ciclo de Krebs o cómo es la glucólisis porque pasa en nosotros o porque pasa en los animales, y creo que es más común, pues no sé, que podamos estudiar ese tipo de cosas, que estudiar la fotosíntesis que solo pasa en un grupo de especies, o sea, de organismos que pues
muy pocos van a acceder o muy pocos van a trabajar con ellos. Si la vemos superficialmente, sí. Si quieres profundizar en ella, pues a veces es como de, pues tú mismo, ¿no? Búscale, ¿no? Yo, por ejemplo, la vi en la prepa, la vi en licenciatura y la vi en maestría, entonces como que ahí la tengo más clara, ¿no? Pero pues si no, yo creo que es muy difícil que la veas. Es que además suele ser ya el último tema que ves en bioquímica porque es como que el que menos vas a utilizar o que el menos vas a relacionar todos los demás. Sí, depende de tu área realmente. Uh-huh. Ya. Sí, supongo que no quiero imaginarme que cuando escuche mi comentario un físico que se dedica a un estudio de las leyes de Newton y ¿cómo que no las vuelves a ver, estúpido? Sí, verdad, depende mucho el área. Fíjense, esta es la primera edición, siempre se mejoran las ediciones, la primera edición de una conversación. Y justamente como en una conversación está hecho para conversar, podían interrumpirme y todo mientras hablaba. Me gustaría, y está hecho para varias, ¿cómo decirlo? Para que puedan conversar varias personas. O sea, van a entrar más de una persona aquí. Me gustaría que platiquen un poquito antes de terminar de qué va su canal, de qué va lo que hacen, ¿verdad? Para que las personas que van a ver estos aquí hasta el final, y que si no lo ven, voy a hacer clip. Es como que el truco, ¿verdad? No se llegan hasta el final a verlo, así que hago un clip para que se vean obligados a llegar hasta el final a ver lo que dijimos al final. ¿Qué es lo que hace Biotechnology LR, su canal, lo que hacen ustedes en general? Claro, bueno, Biotechnology, pues como lo dijimos en un inicio, quiero aclarar a la gente, lo va a encontrar en la descripción de nuestro canal. Está en inglés el nombre porque ya estaba ocupado el nombre en español. O sea, biotecnología ya estaba ocupado. Por eso lo llamamos Biotechnology. Y es LR por Luigi Ramón. Aunque ahí lo justificamos con from the left to right, ¿no? De izquierda a derecha. Pero... ya. Sí. Ese es como el easter egg de nuestro nombre. Biotechnology trata de explicar la biotecnología a cualquier persona, a quien sea. No tienes que estar interesado en la ciencia. Sin embargo, ¿por qué nos motivó a publicar esto? Es que nosotros creemos que entre mejor entiendas la ciencia es una mejor manera de entender pues tu vida a diario. Porque a veces si la gente cae pánico de, por ejemplo, ahorita con el COVID, que haya pánico de no vacunarse, entiende uno por qué puede caer en ese pánico, por la desinformación, por el miedo a cosas nuevas, por terceros que quieren manipular personas. Pero si tú tienes un conocimiento científico en ese aspecto, pues tú no vas a poder caer tan fácilmente en el miedo, porque entiendes realmente cómo va la cosa. De hecho, me pongo el ejemplo de cuando alguien va en un avión. A veces tienes mucho miedo y hay gente que te recomienda que veas cómo vuelan los aviones, o sea, por qué un avión puede volar y por qué está ahí, por qué puede bajar, para que te sientas más tranquilo. Entonces yo diría que el principal proyecto de nuestro canal es mostrarle al mundo, bueno, a los que quieran ver nuestro canal, de cómo funciona cierta parte de la biología, cómo funciona parte de la ciencia, para que sí puedan entender un poquito mejor el mundo. Además, siento que también es una forma... Primero, Luis dijo la palabra multidisciplinariedad, ¿no? De hecho, en parte fue el inicio de por qué dijimos, pues mira, vamos a traer invitados de todas las áreas que encontremos, ¿no? Aunque no tenga nada que ver y vamos a encontrar una relación. Porque al final de cuentas, biotecnología va a tener relación con todo donde participe algún ser vivo. Por ejemplo, hasta los humanos también cuentan porque pues somos seres vivos. Otra cosa que iba a decir, pero ya se me fue la onda y ya se me olvidó. Bueno, de entrada me gustaría también decirle al público que Biotecnología en nuestro canal nace justo como yo siento que nace el querer estudiar una carrera científica. Así como Ramón la puedes querer estudiar. Bueno, en este caso yo creo que tú sí quieres ser investigador científico, dedicarte súper bien a la ciencia y estar hasta... O sea, ojalá algún día hasta ganar un premio Nobel en ello, ¿por qué no? También a veces nace la curiosidad a la ciencia por querer entender un poquito mejor las cosas. En mi caso yo también quiero ser investigador científico y llegar hasta lo último, ojalá que sí. Pero de todos modos también siento que lo que a mí me motiva es un poquito el aprender. Entonces en el canal también metemos cosas que son de cultura general. Metemos a veces películas, metemos palabras random como animales, lo que es la palabra del día. Metemos animales para que la gente conozca. Y yo tengo la sección del libro de la semana en el cual les presentamos a la gente un libro. A veces está relacionado con el tópico, que de hecho para la gente que está viendo esta parte, si va a ver nuestra parte, va a ver cómo hablamos del libro de la teoría del todo de Stephen Hawking, para que ahí puedan echarle un ojo. Entonces pues en sí el canal tanto es científico como trata de divulgar la mayor cantidad de pues información buena, ¿no? Sí, ya por último ya recordé lo que iba a decir.
nos pasa mucho. Bueno, supongo que alguien que estudia física o biología no necesita explicar qué es su carrera, ¿no? Pero creo que algo muy común entre los biotecnólogos y otras carreras, por ejemplo, mi hermana es fisioterapeuta y así, que te dicen, oye, pero ¿eso qué es? ¿O de qué se trata? Y el problema es que a veces, por ejemplo, yo siento que biotecnología puede ser difícil de explicar qué es porque necesitas hablar de ciencia y necesitas hablar de, pues mira, haces esto y esto y esto y pues la gente te va a decir, sí, pero ¿y eso qué es? ¿No? Otra vez. Entonces es como que difícil. Por eso es mejor dar a conocer qué hacemos para que así pues la gente pueda conocer qué es la biotecnología o qué abarca la biotecnología. Ya. Pues la verdad es que su canal está muy bueno. Pueden pasarse a verlo. Probablemente ahí en el plano en el que estén, lo voy a poner. Ahí nada más apunten su dedo como si apuntaran hacia abajo. Y ahí en la edición, ahí aparece. Al cabo el editor es el que lo va a hacer. El editor soy yo. Ahí le pongo abajo el canal. También suben clips en TikTok, ¿verdad? Bueno, probablemente para cuando salga el canal, el video ya hayan más. Creo que vi uno de los primeros que tenían donde sale en Los Simpsons o algo así, ¿no? Hay un TikTok que tienen. Futurama, Futurama. El de la evolución. Sí, es de los primeros, ¿verdad? Sí. De hecho, fue el primero. Literalmente es el primero. Ok, entonces le di al clavo. Sí, pues me pasé hasta el final de TikTok para verlo. Y pues en la página de Facebook y todo van a verlo en la descripción. Aquí terminamos el primer capítulo, chicos. Se pueden despedir no sé cómo les gustaría despedirse, pero se pueden despedir bueno, de la cámara, ¿verdad? A mí me gustaría darle gracias primero que nada a Francisco por la invitación y porque él tuvo la motivación de hacer esta colaboración y la verdad estamos muy muy agradecidos y pues nada, creo que como parte del área biológica a mí me encanta saber sobre la parte de la parte física que pues casi está totalmente nula en nuestras partes, entonces pues nada, la plática fue increíble, a mí me encantó muchísimo y pues ojalá que en un futuro después poder seguir colaborando. Sí, igualmente yo también gracias Francisco por habernos contactado. Al final de cuentas siento que este paso pues igual nos puede motivar a nosotros pues vamos a contactar a alguien más y a ver si tenemos suerte de que nos conteste, ¿no? También pues por los consejos que nos dice, porque al final de cuentas muchos de los cambios que hicimos en el podcast y de lo que vamos mejorando es desde la primera vez que nos contactaste y que nos hemos puesto a hablar de, pues yo hago esto, yo uso esto, y eso también nos ayudó. Entonces, pues gracias por permitirnos esta colaboración, por confiar en que no echaríamos abajo tu canal. Y ahora sí, todo lo que dijimos es mentira, ¿no? No somos biotecnólogos. En realidad no somos biotecnólogos. Que todo era una cortina de humo. No, pues muchas gracias por estar aquí y aquí termina el capítulo. Bye bye.